Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Octava Digital. Yo soy Jesús Velázquez y en esta ocasión, en Revelaciones, hablaremos del ABC de la prisión preventiva oficiosa, sus entrañas y por qué es tan polémica esta discusión. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntar, ¿la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer en México? De antemano, agradezco la invitación de la octava, agradezco también la invitación que me haces, Jesús, para estar hablando de un tema que a todos nos debe de interesar, a toda la sociedad, tengamos o no una razón para estar ejerciendo desde la abogacía el derecho penal o simplemente seamos ciudadanos ajenos al derecho penal, porque estamos hablando de los derechos y sobre todo de la libertad que tenemos como personas y que no sabemos si el día de mañana se nos puede acusar de haber cometido algún delito de alto impacto que establece el artículo 19 constitucional y por lo tanto se nos podría imponer una especie de condena anticipada, que es lo que implica la prisión preventiva oficiosa. Es una prisión preventiva en automático, que por el solo hecho de que existan algunos indicios o la acusación del Ministerio Público, el juez, sin mediar prácticamente ningún razonamiento, nos impone esta medida que atenta contra nuestros derechos, por ejemplo, a la presunción de inocencia, a la libertad, al debido proceso y que de ninguna manera nos dejaría en la posibilidad de que nosotros podamos defender nuestra libertad y nuestros derechos por la cuestión de que ya se nos está privando de nuestra libertad cuando ni siquiera pueden existir posiblemente elementos contundentes, pruebas para que realmente se nos pueda acusar por haber cometido un delito y por lo tanto podríamos estar en prisión por mucho tiempo, que aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 2 años máximo para que se le pueda dictar una sentencia, esto cuando se nos haya aplicado esta medida de la prisión preventiva en automático, la oficiosa, pues prácticamente luego en la realidad es de que pueden pasar años las personas en una situación de prisión preventiva oficiosa y esto de ninguna manera debiese de ocurrir. Así es, profesor. También quisiera preguntarle, se avecinan dos nuevos proyectos a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Corte reconoce que no se puede modificar la Constitución, pero ¿por qué el artículo 19 de la Carta Magna sigue siendo tan polémico? Es muy polémico porque derivado del catálogo de delitos que se han ampliado por parte del Poder Reformador de la Constitución, hablamos de las dos cámaras del Congreso, la de diputados, la de senadores, más la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, a pesar de que esta medida de la prisión preventiva oficiosa atenta contra derechos humanos, atenta contra nuestra libertad personal, el poder reformador de la Constitución, o como también se llega a mencionar, el poder constituyente, el constituyente permanente, viene a incorporar esos delitos con el objetivo de poder impartir justicia. Así es parte de las argumentaciones legislativas o parlamentarias que se llegaron a hacer. Permitía que se pudiera de alguna forma atenuar o disuadir la comisión de estos delitos de alto impacto y hablamos, por ejemplo, de delitos que se ampliaron en el catálogo que establece el artículo 19 constitucional, como, por ejemplo, estamos hablando de la violación, del feminicidio, del secuestro, de delitos cometidos en contra de temas de hidrocarburos, lo que se conoce coloquialmente como los guachicoleros, o estar cometiendo delitos de corrupción, o también estar hablando de que se cometan delitos relacionados con estar utilizando recursos provenientes de programas sociales para fines electorales. Es decir, son una serie de delitos que no necesariamente son delitos violentos, porque inclusive hasta se consideran algunos delitos fiscales. Entonces, la polémica que se da es en función de lo que se considera la desproporcionalidad en imponer una medida cautelar que implicaría que con la acusación del Ministerio Público se nos priva de nuestra libertad y atenta contra nuestra presunción de inocencia, a pesar de que existen tratados internacionales suscritos por México, en donde esta medida de ninguna manera debiese ser admitida en nuestro Estado constitucional y de derecho. Hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la
prisión preventiva debe ser una medida excepcional, inclusive hablando de una prisión preventiva justificada, aquella en donde un juez, determinando las circunstancias del caso concreto, en donde una persona puede ser posiblemente, puede estar atentando contra la víctima, contra la sociedad, o en su caso pueda sustraerse a la acción de la justicia, bueno, entonces se considera justificada imponer la prisión preventiva. Pero el hecho de la oficiosa, que es la automática, no media ninguna consideración, ningún argumento. De ahí que entonces sí sea necesario que se pueda, en mi opinión, declarar de antemano la invalidez de la prisión preventiva que se encuentra también establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero inclusive, si estamos hablando de la Constitución, es ahí, digamos, donde entró parte de la polémica del primer proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar, en el sentido si la Corte tiene facultades para declarar la inaplicación de un artículo de la Constitución, dado que no podemos estar hablando que la Corte pueda estar declarando la inconstitucionalidad de la Constitución. Esa argumentación, esos razonamientos que se dieron por parte de ministras y de ministros, digámoslo así, quedan superados en el nuevo proyecto que se va a discutir en los próximos días en la Suprema Corte y que está a cargo también del ministro Luis María Aguilar. Entonces, considerando el contenido de este artículo 19 constitucional, es altamente polémico porque atenta contra derechos humanos y contra nuestras libertades. ¿Por qué se aprueba un artículo así? Porque la mayoría parlamentaria integrada por Morena y por sus aliados no quisieron atender recomendaciones, no solamente de criterios provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco de la alta oficina del Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Academia de Investigadores, de distintas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que van siempre atendiendo a la protección de los derechos humanos. No quisieron escuchar y sin embargo se incorpora un artículo, pues se amplían una serie de delitos que sí atentan contra nuestros derechos y ese es el punto medular. ¿Hasta dónde la Corte va a hacer una interpretación? Siempre atendiendo a la máxima protección de los derechos humanos que tenemos, es decir, haciendo una interpretación que técnicamente se conoce como pro persona, el hecho de que se esté interpretando siempre favoreciendo en la más amplia interpretación de los derechos que tenemos como personas. Así es, profesor. También quisiera preguntarle sobre este nuevo proyecto. ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Cómo ve? Se hizo una modificación porque hubo cosas que las y los ministros no vieron viable en el primer proyecto. ¿Usted cómo calificaría este segundo? Me parece que la propuesta del ministro Luis María Aguilar viene a recoger las inquietudes que se expresaron a principios de diciembre, precisamente sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque hay una coincidencia en el criterio de los ministros que está atenta contra los derechos, pero el punto venía en donde no se puede inaplicar, mucho menos se puede declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución. Entonces, me parece muy adecuado, muy pertinente, muy correcto el proyecto del ministro Luis María Aguilar, porque lo que viene a decir es, a ver, si bien la Suprema Corte no tiene facultades para declarar la inconvencionalidad, es decir, que está en contra de un tratado internacional, en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte no tiene esas facultades, no lo dice la Constitución ni la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que la Corte puede estar declarando esta inaplicación o invalidez o inconvencionalidad de la propia Constitución. Entonces, en este proyecto del ministro, lo que dice es, se tiene que reinterpretar el artículo 19 constitucional, porque aunque se hable de la prisión preventiva oficiosa, lo que se tiene que interpretar es que el juez de control tiene que estar analizando caso por caso si esta prisión preventiva se debe de imponer o no, esto ante la posible sustracción del imputado a la justicia penal o que existan riesgos
al proceso penal o a las partes. Entonces, en esta reinterpretación que hace el ministro Luis María Aguilar en el proyecto que ya es público, que se encuentra en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece totalmente idóneo, me parece que sí está dándole este sentido que yo esperaría que no hubiera ningún cuestionamiento por parte de los restantes 10 ministras y ministros de la Suprema Corte, porque viene a solicitar o de alguna forma a hacer que se convierta en obligatorio que el juez de control tenga que estar llevando a cabo esta justificación en el caso por caso, es decir, ya no deberá de entenderse a la prisión preventiva oficiosa como automática, ahora deberá de entenderse a la prisión preventiva oficiosa como no automática, dado que se impondría con este criterio la obligatoriedad para que los jueces de control puedan estar justificando si se impone o no se impone. Eso por una parte. Y por la otra, también es importante decirlo, que en el caso de que se llegase a aprobar este proyecto por una mayoría de cuando menos 8 votos, una mayoría calificada al interior de la Suprema Corte, no implicaría de ninguna manera que todas las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva oficiosa van a obtener su libertad de forma automática o de forma inmediata. Tendrán los abogados que estarle solicitando a los jueces que estén de alguna forma analizando una rectificación de medidas cautelares, en este caso de la prisión preventiva. Entonces, no implicaría de ninguna manera la liberación de las personas que se encuentran, pero sí daría la posibilidad de que se pueda estar analizando nuevamente caso por caso si está justificada o no para estas personas que tienen la prisión preventiva oficiosa esta privación de la libertad y que se encuentran en los distintos penales del país. Entonces, eso es importante y tampoco implicaría que se está cometiendo una injusticia hacia las víctimas, porque estarían sujetas a proceso, ya sea a proceso en un centro penitenciario, en una cárcel del país, o en su caso, podrían estar sujetas a lo mejor a una prisión domiciliaria, sujetos posiblemente con un dispositivo electrónico, un brazalete, estarían sujetas a un proceso gozando de su libertad. Es decir, el hecho de que pueda salir alguna o muchas personas con esta nueva reinterpretación derivada de una revisión que se solicite por parte de los abogados de las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva oficiosa, de ninguna manera es que ya se estaría cometiendo alguna arbitrariedad. Al contrario, yo creo que es una muy buena oportunidad para que las personas que se encuentran en esta situación, que lamentablemente son luego las que tienen una posibilidad de no contar con, o mejor dicho, se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque no tienen recursos económicos o son sectores de la población desprotegidos que no tienen la posibilidad de contratar un abogado y son lamentablemente las personas que más padecen este tipo de imposiciones de prisiones preventivas oficiosas. Así es, profesor. Pues justamente nos menciona esta parte de que hay mucha incertidumbre entre familiares de víctimas o víctimas sobre esta eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Algunos consideran que sus agresores podrían salir de las cárceles y que su caso quede impune. Nos queda muy claro que finalmente no se vulnerarían los derechos humanos, ¿no? Al contrario, Jesús, es que precisamente se estarían protegiendo los derechos humanos de la persona imputada, de la persona que probablemente cometió un delito. Y hablo de probablemente porque aunque nosotros podamos ver videos en donde podemos decir es que por supuesto que estamos viendo, hay testigos que vieron, bueno, vivimos en un estado constitucional y de derecho en donde se tiene que seguir formalidades de un proceso penal, de un juicio penal, lo que conocemos como el debido proceso. Y hasta que no se dicte una sentencia en donde se esté determinando la culpabilidad de una persona, se deberá de tratar a esa persona como inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad. De ninguna manera implicaría que el hecho de reinterpretar el artículo 19 constitucional
y de identificar que la prisión preventiva oficiosa deberá de entenderse como no automática y el juez de control deberá de estar analizando caso por caso para, en su caso, justificar esta prisión preventiva, o en su caso, tampoco implicaría la liberación en automático de todas las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es, ese es el sentido del proyecto del ministro Luis María Aguilar, ni aunque se apruebe por unanimidad, eso implicaría. De hecho, y sería simplemente garantizar los derechos de la persona imputada, pero también estarían a salvo los derechos de las víctimas del delito o o de los familiares que finalmente también pudieron haber sido, que son víctimas, obviamente, en función del entorno familiar o de las amistades o de la cercanía que pudiese haber con la víctima de ese delito. Entonces, de ninguna manera un proyecto de esta naturaleza estaría faltando a la justicia o estaría provocando esta liberación de las personas. Digo, al contrario, lo que se busca es garantizar la protección de los derechos humanos y de las libertades de las personas, y por eso es un tema que a todos nos debe de interesar e importar, y esperemos que la Suprema Corte realmente pueda llevar a cabo una discusión muy amplia, una discusión muy seria, y sobre todo que pueda estar determinando a partir de la votación que vayan a emitir los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte, que en el entendido de que deben de proteger derechos humanos y las libertades de las personas, siempre aplicando ese principio pro persona, la máxima protección a los derechos de las personas. Profesor, con este nuevo proyecto que presenta el ministro Luis María Aguilar, ¿cree que se pueda llegar a una conclusión en la Suprema Corte de Justicia o podrá volver a haber diferencias entre ellos y desechar este proyecto o bien volver a hacer uno nuevo? Yo creo que es difícil poder establecer una perspectiva de qué es lo que realmente va a pasar. Digo, en mi opinión, quiero ser optimista y quiero pensar que este proyecto del ministro Luis María Aguilar será aprobado por unanimidad, precisamente porque ya no se está trayendo al tema de la discusión la posibilidad de declarar la inaplicación o la invalidez o la inconvencionalidad y sobre todo la inconstitucionalidad de la Constitución. Ya nos olvidamos de ese debate que empezó a gestarse en el Pleno de la Suprema Corte, en donde inclusive se llegó a hablar de que la Corte no podía estar arrancando páginas de la propia Constitución, artículos de la Constitución, y no se trata precisamente de llegar a ese punto. Y por eso es que este proyecto del ministro Luis María Aguilar ya no trae esos temas que indudablemente son muy polémicos. Lo que se está tratando simplemente es de hacer una reinterpretación de la propia Constitución, que en mi opinión me parece bastante adecuado y que en su caso, para mí, debiese de agotarse en las sesiones que se vayan a discutir, sean una, dos, tres o las que vayan a hacer. Yo creo que sí hay elementos para que con este proyecto se pueda votar, se pueda alcanzar cuando menos 8 votos de los 11, cuando menos una mayoría calificada, para que se pueda ya determinar esta obligatoriedad en este nuevo proyecto y sobre todo en esta nueva forma de reinterpretar el artículo 19 constitucional. Yo esperaría que ahí quedara agotado ya este tema, porque finalmente sería algo muy positivo en términos de no estar imponiendo una prisión preventiva en automático a las personas que presuntamente hayan cometido algún delito, porque esto, insisto, estaría poniendo en riesgo, como el hecho de estar vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal que tenemos nosotros como personas. Y yo esperaría que realmente en este proyecto se pueda estar ya aprobando, insisto, cuando menos por una mayoría de cuando menos 8 votos, cuando menos. Desearía que fuera por unanimidad, pero ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Y esto, yo soy optimista, pero luego la Suprema Corte nos da sorpresas
de ministras y de ministros. Esperemos que no sea el caso y esperemos que lo hagan siempre atendiendo, pensando en la protección de los derechos humanos y de las libertades, porque finalmente ellos son defensores de la Constitución, defensores de los derechos humanos, y esperemos que cumplan precisamente con esta misión, con esta responsabilidad y con esta obligación que tienen como ministras y como ministros de la Suprema Corte, como jueces constitucionales. Gracias, profesor. Pues yo le agradezco muchísimo por habernos compartido todo este conocimiento que usted tiene. No sé si quisiera agregar algo más sobre el tema. Solamente darle seguimiento a lo que ocurra en el interior de la Suprema Corte. Esperemos que realmente se apruebe este proyecto e indudablemente yo creo que la discusión va a quedar en un futuro respecto de que si la Corte va a tener la posibilidad en algún momento de poder estar discutiendo si podría declarar la inconvencionalidad o la inaplicación de un artículo de la Constitución, recordando las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar cuando comentaba que la Suprema Corte no puede quedarse con los brazos cruzados si en un futuro el poder reformador o el poder revisor de la Constitución, Congreso más legislaturas locales decidieran, por ejemplo, incorporar en la Constitución, por ejemplo, los azotes, estar incorporando la tortura. No podría la Suprema Corte de ninguna manera decir, bueno, porque está en la Constitución, entonces es inconstitucional, cuando a todas luces no podría estarse reimplantando la pena de muerte y la Corte decir, bueno, es que nosotros no podemos decir nada porque está en la Constitución. Yo creo que ese debate en este momento no va a estar presente, pero en un futuro yo creo que si el poder revisor o reformador de la Constitución insisten en estar incorporando figuras que atentan contra nuestros derechos humanos, la discusión en el interior de la Corte tendrá que darse en algún futuro cercano o no muy lejano. Veremos qué es lo que ocurre y yo esperaría que realmente las mayorías parlamentarias, que son las que finalmente luego imponen sus votos frente a los razonamientos o argumentos jurídicos, yo esperaría que cuando menos reflexionen si deben de o no incorporar luego figuras en la Constitución que atentan contra los derechos y las libertades. Así es. Profesor, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este espacio y pues bueno, no me queda también más que agradecerles a nuestras amigas y amigos de la Octava Digital quienes nos acompañaron en este espacio de revelaciones. Yo soy Jesús Velázquez y muchas gracias. Al contrario, Jesús, muchas gracias y muchas gracias a la Octava Digital.